El libro que predijo el Titanic. En el vasto océano de la literatura mundial existen obras que entretienen, otras que educan y algunas que, con el paso del tiempo, adquieren un aura de profecía casi aterradora. Ninguna es quizás tan precisa y escalofriante como una novela corta, olvidada durante años, titulada Futility o El naufragio del Titán. Publicada en 1898, 14 años antes de que el mundo conociera la tragedia del Titanic, esta obra fue escrita por Morgan Robertson, un autor estadounidense que, lejos de ser un místico o un vidente, era un hombre profundamente familiarizado con el mar. Robertson había servido en la Marina Mercante, y sus años de experiencia le otorgaron un conocimiento casi intuitivo sobre los barcos, las rutas del Atlántico Norte y, lo más importante, sobre la arrogancia humana frente al poder indomable de la naturaleza. Fue esta combinación de pericia y una imaginación vívida la que le permitió concebir una historia que, años después, parecería menos una obra de ficción y más un borrador detallado de un desastre inminente. La novela narra la historia del Titán, un transatlántico británico descrito como el logro supremo de la ingeniería naval. Robertson lo pinta con un lenguaje grandilocuente. Era el barco más grande jamás construido, una ciudad flotante de lujo y poder. En sus páginas, el Titán es aclamado como insumergible, una fortaleza de acero que había conquistado los océanos. Esta etiqueta, un alarde de confianza tecnológica, se convertiría en el eco trágico de la que recibiría el propio Titanic. Las similitudes, sin embargo, van mucho más allá de un apodo. Al examinar los detalles técnicos, la ficción y la realidad comienzan a entrelazarse de una manera que desafía la lógica. El Titán de Robertson medía 800 pies de eslora. El Titanic real medía 882 pies, una diferencia mínima en la escala de estos colosos. Ambos eran capaces de alcanzar velocidades superiores a los 20 nudos. Ambos desplazaban decenas de miles de toneladas y estaban impulsados por 3 hélices. Pero la coincidencia más funesta no reside en su construcción, sino en su fatal defecto: la negligencia en la seguridad. Robertson escribe explícitamente que el Titán, a pesar de su capacidad para transportar a más de 3,000 personas, llevaba apenas el número mínimo legal de botes salvavidas, insuficientes para la mitad de los pasajeros a bordo. Esta decisión, motivada en la novela por la confianza ciega en la indestructibilidad del barco, fue exactamente el mismo cálculo mortal que realizó la White Star Line con el Titanic. La trama de Futility sigue un curso que la historia real limitaría con una precisión asombrosa. En una cálida noche de abril, el Titán navega a toda velocidad por las gélidas aguas del Atlántico Norte, una luta notoria por la presencia de icebergs en esa época del año. El vigía da la alarma demasiado tarde. El coloso de acero choca contra un gigantesco iceberg por el lado de estribor, abriendo una brecha fatal en su casco, supuestamente invulnerable. El barco, insumergible, comienza a hundirse. El caos se desata. La falta de botes salvavidas convierte a una emergencia en una catástrofe humanitaria, con cientos de personas condenadas a morir en las aguas gélidas. 14 años después, en la noche del 14 de abril de 1912, el RMS Titanic viviría una réplica casi idéntica de esta pesadilla literaria. El choque con el iceberg, el lado del impacto, la hora, el mes, la ubicación, la escasez de botes y la masiva pérdida de vidas. Cada elemento de la tragedia real parecía haber sido ensayado en las páginas de la novela de Robertson. Cuando la noticia del hundimiento del Titanic choqueó al mundo, el libro de Robertson fue redescubierto y su autor fue catapultado de una relativa oscuridad a ser considerado un profeta. Se le acusó de tener poderes psíquicos, de haber canalizado una advertencia del futuro. Robertson, sin embargo, siempre negó cualquier habilidad sobrenatural. Su explicación era mucho más pragmática y, en cierto modo, más inquietante. Él atribuyó las asombrosas similitudes a su profundo conocimiento del mundo marítimo. Entendía las tendencias en la construcción naval, la carrera por construir barcos cada vez más grandes y rápidos. Entendía que esta ambición, combinada con regulaciones de seguridad obsoletas, creaba una receta para el desastre. Él no predijo el futuro, extrapoló el presente. Vio la catástrofe no como una posibilidad mística, sino como una inevitabilidad lógica. Y aún así la pregunta persiste: ¿puede la lógica por sí sola explicar tal grado de paralelismo? ¿O fue Robertson un hombre que, sin saberlo, sintonizó con un eco del futuro, una vibración de un evento destinado a ocurrir y lo transcribió como una simple historia de aventuras? La línea entre la predicción experta y la profecía inexplicable se vuelve en este caso tan borrosa y profunda como el propio océano Atlántico. Los gemelos Jim.
En el eterno debate sobre qué nos define como seres humanos, la genética o el entorno, la historia de los gemelos Jim se erige como uno de los argumentos más extraordinarios y desconcertantes a favor del poder de nuestros genes. Su caso, documentado en el famoso estudio de gemelos de Minnesota, trasciende la mera curiosidad para adentrarse en las preguntas más profundas sobre el libre albedrío y la predestinación. Nacidos en Ohio en 1940, James Arthur Springer y James Edward Lewis eran gemelos idénticos, que fueron separados a las pocas semanas de nacer. Fueron adoptados por familias de clase trabajadora que vivían a solo 40 millas de distancia, pero que nunca se conocieron. Ninguna de las familias adoptivas fue informada de que su hijo tenía un hermano gemelo. El primer eslabón en esta cadena de coincidencias inexplicables fue forjado por sus propios padres adoptivos. Ambas familias, de forma independiente, decidieron llamar a su hijo James. Criados en entornos distintos, los dos Jims vivieron durante 39 años vidas que no solo eran similares, sino asombrosamente paralelas, como si estuvieran leyendo el mismo guión existencial. Desde la infancia, ambos tuvieron un perro al que llamaron Toy. En la escuela, ambos destacaron en matemáticas y carpintería, mientras que ambos admitieron odiar la ortografía. Sus caminos profesionales también mostraron una extraña simetría. Ambos terminaron trabajando en el ámbito de la seguridad y la ley, uno como oficial de policía a tiempo parcial y el otro como guardia de seguridad. Sus vidas amorosas son quizás el aspecto más famoso y alucinante de su historia. Ambos se casaron por primera vez con una mujer llamada Linda. Ambos matrimonios terminaron en divorcio. Y ambos encontraron el amor de nuevo, casándose en segundas nupcias con una mujer llamada Betty. Pero la simetría no se detuvo ahí. El primer Jim, Springer, tuvo un hijo al que llamó James Allen. El segundo Jim, Lewis, también tuvo un hijo y lo llamó James Allen. Incluso la ligera diferencia en la ortografía del segundo nombre parece un guiño irónico del destino. Los paralelismos se extendían a los detalles más intímicos y mundanos de sus vidas. Ambos eran fumadores empedernidos de la misma marca, Salem. Ambos disfrutaban de la misma cerveza, Miller Lite. Ambos conducían el mismo modelo y color de coche, un Chevrolet de color azul claro. Sufrían de las mismas dolencias médicas. Ambos padecían migrañas por tensión que empezaban a la misma edad. Ambos tenían hemorroides y ambos habían experimentado un aumento de peso de 10 kilos en el mismo punto de sus vidas, seguido de una pérdida de peso similar. Incluso sus vacaciones parecían coordinadas por una agencia de viajes invisible. Ambos llevaban a sus familias a la misma pequeña playa en St. Pete Beach, Florida, sin haberse cruzado jamás. En sus respectivos hogares, ambos habían construido un taller de carpintería en el sótano y habían creado un banco circular de color blanco alrededor de un árbol en su jardín. Cuando finalmente se reunieron en 1979, a la edad de 39 años, el encuentro fue más que una reunión familiar, fue un evento científico. Los investigadores del estudio de gemelos de Minnesota, dirigidos por el Dr. Thomas Bouchard, quedaron atónitos. Las pruebas de personalidad, ondas cerebrales e historiales médicos a las que sometieron a los gemelos mostraron resultados tan similares que era como si estuvieran examinando a la misma persona dos veces. La historia de los gemelos Jim obligó a la comunidad científica a reevaluar drásticamente la influencia de la genética en la personalidad, los gustos, las decisiones e incluso los acontecimientos vitales. Plantea una pregunta profundamente inquietante. Si dos personas con el mismo ADN, criadas por separado, pueden vivir vidas tan idénticas, entonces, ¿cuánto control tenemos realmente sobre nuestro destino? ¿Son nuestras elecciones más queridas, nuestra pareja, nuestra profesión, el nombre de nuestros hijos, realmente elecciones? ¿O son simplemente la expresión inevitable de un código genético que se desarrolla con una precisión implacable? El caso de los gemelos Jim sugiere que, quizá, somos menos los autores de nuestra historia y más los actores que interpretan un papel que ya estaba escrito en la doble hélice de nuestro ADN. El rey y su doble. La historia a menudo nos presenta coincidencias notables, pero pocas son tan perfectas, tan simétricas y tan trágicamente fatídicas como el encuentro entre el rey Humberto I de Italia y su doble. Este evento, ocurrido en los albores del siglo XX, parece sacado de una obra de ficción gótica, una historia donde el destino teje dos vidas en un tapiz idéntico solo para cortarlas con el mismo par de tijeras en el mismo instante. La historia comienza el 28 de julio de 1800, en la ciudad de Monza, al norte de Italia. El rey Humberto I, un monarca que había sobrevivido a varios intentos de asesinato y cuyo reinado estuvo marcado por la agitación social y el auge del anarquismo, decidió cenar en un modesto restaurante local. Al entrar, el rey se quedó perplejo.
Detrás del mostrador se encontraba el dueño del establecimiento, un hombre que no era simplemente parecido a él, sino que era su réplica exacta. El mismo rostro, la misma constitución, el mismo bigote imponente. Era como mirarse en un espejo. Intrigado y divertido, el rey entabló una conversación con su asombroso doppelganger. A medida que hablaban, la diversión inicial dio paso a un asombro cada vez mayor que rozaba lo sobrenatural. Cada respuesta del restaurador añadía una nueva capa de improbabilidad a la situación. El primer descubrimiento fue que ambos se llamaban Humberto. Luego, descubrieron que ambos habían nacido en la misma ciudad, Turín, y para mayor incredulidad, en el mismo día, el 14 de marzo de 1844. La cadena de coincidencias se volvió aún más extraña. El rey se había casado con su prima, la reina Margarita de Saboya. El restaurador también se había casado con una mujer llamada Margarita. La simetría se extendió a sus logros profesionales. El día en que Humberto, el restaurador, inauguró su restaurante, fue el mismo día en que Humberto el rey fue coronado como monarca de Italia. Para este punto, la conversación había pasado de ser una charla casual a un evento casi místico. Dos hombres, nacidos en el mismo lugar y el mismo día, con el mismo nombre, casados con mujeres del mismo nombre y que alcanzaron el pináculo de sus respectivas carreras en la misma fecha. Era un paralelismo de vida tan perfecto que desafiaba cualquier explicación racional. Profundamente impresionado por esta conexión casi kármica, el rey expresó su admiración y se aseguró de que su doble fuera condecorado por sus servicios. Antes de partir, el rey le invitó a su homólogo a asistir a un evento atlético que se celebraría en la ciudad al día siguiente, el 29 de julio. Quería presentarle a la corte a su increíble doble. El restaurador, Humberto, aceptó la invitación con entusiasmo. Sin embargo, el encuentro nunca tuvo lugar. A la mañana siguiente llegó la trágica noticia al palacio. El Humberto restaurador había muerto. Según los informes, había sido víctima de un disparo accidental durante una disputa por una deuda de juego. El rey, consternado por la noticia de la muerte prematura de su gemelo del destino, expresó su profundo pesar. Decidió continuar con su agenda y asistir al evento deportivo como estaba previsto, quizás para distraerse de la sombría noticia. Fue ahí, esa misma tarde, donde la simetría de sus vidas alcanzó su conclusión violenta y definitiva. Mientras el rey saludaba a la multitud desde su carruaje, un anarquista italoamericano llamado Gaetano Bresci emergió entre la gente. Blandiendo un revólver, disparó 4 veces contra el monarca. Humberto fue alcanzado y murió casi al instante. En el espacio de pocas horas, los dos Humbertos, los dos hombres cuyas vidas habían seguido caminos paralelos con una precisión milimétrica, encontraron la muerte por la misma causa. Un disparo, uno por accidente, el otro por un acto político, pero ambos sellaron su destino compartido el mismo día. La historia del rey y su doble sigue siendo uno de los casos más citados de sincronicidad, un término acuñado por Carl Jung para describir coincidencias significativas que parecen no tener causa aparente. ¿Fue una casualidad estadística de 1 en 1000 millones? ¿O fue un vistazo a un mecanismo oculto del universo en donde ciertas vidas están inexplicablemente entrelazadas, destinadas a compartir no solo un comienzo y un camino, sino también un final idéntico y trágico? La profecía de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, el indiscutible maestro de lo macabro y lo misterioso, construyó su legado literario explorando los rincones más oscuros de la psique humana y los límites de la realidad. Sus cuentos de terror y suspenso han helado la sangre de generaciones, pero es su única novela completa, la narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, publicada en 1838, la que contiene el pasaje más profético y horripilante de toda su obra. La novela es una extraña odisea marítima, llena de motines, tormentas y encuentros fantásticos. Sin embargo, es un capítulo en particular el que se grabaría en los anales de las coincidencias inexplicables. En esta sección, los sobrevivientes de un naufragio a bordo del ballenero Grampus se encuentran a la deriva en el océano, enfrentándose a una muerte lenta por inanición. En su desesperación, recurren a una de las prácticas más tabú y temidas del mar, el canibalismo por sorteo. La costumbre del mar, como se conocía, dictaba que en situaciones extremas, los sobrevivientes podían echar a suertes para decidir quién sería sacrificado para que los demás pudieran vivir. Poe describe esta escena con un detalle espantoso. Los hombres, enloquecidos por el hambre, sacan pajas. El que saque la más corta será la víctima. En la novela de Poe, la suerte recae sobre un joven grumete,
un muchacho que se había embarcado como polizón. Es asesinado y devorado por sus compañeros de tripulación. El nombre que Poe le dio a este desafortunado personaje fue Richard Parker. Durante casi medio siglo, este nombre y su terrible destino permanecieron confinados en las páginas de una obra de ficción, un producto de la lúgubre imaginación de Poe. Pero la realidad a veces tiene una forma macabra de imitar al arte. En 1884, 46 años después de la publicación de la novela, el yate inglés Mignonet zarpó de Southampton con destino a Sydney, Australia. A bordo iban 4 tripulantes: el capitán Tom Dudley, los marineros Edwin Stephens y Edmund Brooks, y un joven e inexperto grumete de 17 años. El barco se encontró con una tormenta feroz que se hundió rápidamente. Los 4 hombres escaparon en un bote salvavidas, pero se encontraban a la deriva a más de 1000 millas de tierra firme, con escasas provisiones, 2 canas de nabos y sin agua fresca. Durante días lucharon por sobrevivir, bebiendo su propia orina y capturando una tortuga marina. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, su situación se volvió insostenible. El joven grumete, en un acto de desesperación, bebió agua de mar y rápidamente cayó gravemente enfermo, entrando en coma. Fue entonces que el capitán Dudley propuso lo impensable, la misma solución terrible que los personajes de Poe habían adoptado: sacrificar a uno para salvar a los demás. A diferencia de la novela, no hubo sorteo. Dudley y Stephens argumentaron que el grumete ya estaba muriendo y que era el único que no tenía familia que dependiera de él. Brooks se opuso inicialmente, pero finalmente no intervino. Dudley rezó una oración y luego, usando su navaja, le cortó la yugular al joven, matándolo. Durante los siguientes días, los 3 hombres se alimentaron de su cuerpo para sobrevivir. 4 días después, fueron rescatados por un barco alemán. La historia podría haber terminado ahí, como otra tragedia marítima, pero la coincidencia que la eleva a leyenda es el nombre del joven grumete sacrificado. Su nombre era Richard Parker. La noticia del caso del Mignonet y el asombroso paralelismo con la novela de Poe causaron conmoción. El destino de Richard Parker, el real, fue aún más sombrío, ya que su muerte dio lugar a un célebre caso judicial en Inglaterra, en donde se estableció que la necesidad no es una defensa válida para el asesinato. La historia de los 2 Richard Parker plantea una pregunta inquietante. ¿Fue simplemente una coincidencia estadística? ¿Un nombre común que apareció en 2 escenarios similares? ¿O hay algo más en juego? ¿Pudo la imaginación de un escritor de terror haber sintonizado con una frecuencia del futuro, capturando un eco de una tragedia real que aún no había ocurrido y dándole nombre y lugar en la historia mucho antes de que sucediera? Mark Twain y el cometa Halley. La vida de Samuel Clemens, mundialmente conocido como Mark Twain, fue tan colorida, ingeniosa y a menudo trágica como cualquiera de sus novelas. Fue un hombre que navegó los ríos de América y los océanos del mundo, un observador agudo de la naturaleza humana y un entusiasta de la ciencia y la tecnología. Pero de todas las conexiones que tuvo en su vida, ninguna fue tan poética y cósmica como su vínculo con el cometa Halley. Este famoso cometa, con su órbita predecible de aproximadamente 76 años, ha sido un presagio y una maravilla para la humanidad durante siglos. Para Mark Twain, fue mucho más que eso. Fue su compañero cósmico, el marcador de su entrada y su salida de este mundo. Mark Twain nació el 30 de noviembre de 1835, en el pequeño pueblo de Florida, Missouri. Su nacimiento coincidió, casi exactamente, con la aparición del cometa Halley en el cielo nocturno. Era el perihelio del cometa, el punto de su órbita más cercano al Sol, cuando su brillo es máximo. Nacer bajo el signo de un evento celestial tan espectacular fue un hecho que fascinó a Twain durante toda su vida. Se sentía intrínsecamente ligado a ese viajero helado del espacio profundo, como si su alma y la del cometa estuvieran hechas del mismo material estelar. A lo largo de su carrera, Twain a menudo reflexionó sobre las maravillas del universo en su escritura,
mostrando una fascinación por la astronomía y las grandes extensiones del tiempo y el espacio. Esta conexión personal con el cometa se convirtió en una parte central de su propia mitología personal. A medida que envejeció, y especialmente después de sufrir grandes pérdidas personales, como la muerte de su esposa y 2 de sus hijas, Twain comenzó a hablar de su propia mortalidad en relación con el regreso del cometa. No lo hacía con temor, sino con una especie de aceptación tranquila y poética. La predicción más famosa y precisa la hizo en 1909, un año antes de la siguiente aparición programada del cometa. Hablando con su biógrafo Albert Bigelow Paine, Twain aclaró con su característico ingenio y una pizca de solemnidad: «Llegué con el cometa Halley en 1835. Vuelve el año que viene y espero irme con él. Será la mayor decepción de mi vida si no me voy con el cometa Halley. El Todopoderoso ha dicho, sin duda, aquí están estos 2 bichos raros, inexplicables. Llegaron juntos, deben irse juntos». Esta declaración no fue simplemente una ocurrencia. Twain parecía genuinamente convencido de que su destino estaba ligado al ciclo del cometa. Veía una trimetría perfecta en la idea de que su vida comenzara y terminara con el mismo espectáculo cósmico. Era en su mente la única conclusión lógica y apropiada para una vida tan extraordinaria. Y el universo, al parecer, estuvo de acuerdo en concederle su deseo. El cometa Halley regresó a los cielos interiores del sistema solar a principios de 1910, convirtiéndose en un fenómeno mediático mundial. La gente lo observaba con una mezcla de asombro y aprensión. Para Twain era la señal de que su tiempo estaba llegando a su fin. Su salud, ya frágil, comenzó a deteriorarse rápidamente. El 20 de abril de 1910, el cometa Halley alcanzó su perihelio, su punto más cercano al Sol. El día siguiente, el 21 de abril, Mark Twain murió de un corazón. Se fue tal como lo había predecido y deseado, junto con su compañero celestial. La coincidencia de la vida y muerte de Mark Twain con las apariciones del cometa Halley no es una historia de terror ni un misterio sin resolver. Es una de las coincidencias más hermosas y conmovedoras de la historia, un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser tan perfectamente estructurada y poética como la mejor de las ficciones. Es como si el universo mismo hubiera decidido escribir el epitafio perfecto para uno de sus más grandes narradores. La tragedia de los gemelos finlandeses. En el mundo de las coincidencias, algunas son curiosas, otras inspiradoras, y algunas, como la que tuvo lugar en una helada carretera finlandesa en 2002, son tan brutales y extrañas que desafían toda explicación y nos dejan con una profunda sensación de inquietud. Esta es la historia de 2 hermanos, gemelos idénticos, cuyas vidas no solo estuvieron unidas por la sangre y la genética, sino también por un final tan idéntico y casi simultáneo que parece arrancado de una pesadilla. El escenario de esta tragedia fue la pequeña ciudad costera de Rage, en el norte de Finlandia. El 5 de marzo de 2002, las condiciones climáticas eran adversas, con una tormenta de nieve que reducía la visibilidad y hacía que las carreteras fueran peligrosas. En medio de esta ventisca, un hombre de 71 años iba en su bicicleta por la carretera 8, una de las principales vías de la región. Mientras intentaba cruzar, fue arrollado por un camión. La colisión fue fatal y el hombre murió en el acto. La policía llegó al lugar para investigar lo que parecía ser un trágico, pero lamentablemente común, accidente de tráfico exacerbado por el mal tiempo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación transformó este incidente de una tragedia local a un caso de estudio internacional sobre los límites de la probabilidad. Menos de 2 horas después del primer accidente, a solo 1,5 kilómetros de distancia, en la misma carretera 8, ocurrió lo impensable. Otro hombre de 71 años, también montando en su bicicleta, en medio de la misma tormenta de nieve, intentó cruzar la carretera y, al igual que el primer hombre, fue atropellado y asesinado. Cuando la policía comenzó a investigar este segundo accidente, descubrieron la conexión que helaría la sangre de toda la comunidad. Las 2 víctimas no eran extraños, eran hermanos gemelos idénticos.
El oficial de policía a cargo del caso, Marjolaine Autala, expresó su asombro a los medios de comunicación declarando que era una coincidencia histórica y que nunca había oído hablar de un caso como este. La noticia recorrió el mundo, dejando a la gente perpleja. ¿Cómo era posible? Los hermanos vivían en la misma ciudad, pero en casas separadas a varios kilómetros de distancia. No se sabía que estuvieran juntos ese día, ni que hubieran planeado encontrarse. Simplemente, ambos decidieron, de forma independiente, salir en sus bicicletas en medio de una tormenta de nieve y ambos encontraron la muerte de la misma manera, en la misma carretera, con solo unas horas de diferencia. Al intentar desentrañar este misterio, surgen varias explicaciones, cada una más o menos satisfactorias. La explicación racional y escéptica señalaría a una confluencia de factores lógicos. Al ser gemelos y haber crecido juntos, es probable que tuvieran hábitos y rutinas muy similares. Quizá ambos estaban acostumbrados a usar esa carretera para sus recados. Las peligrosas condiciones climáticas fueron un factor común crucial que aumentó drásticamente el riesgo para ambos. Desde esta perspectiva, la tragedia fue el resultado de un azar agrupado, donde variables similares, genética, hábitos, ubicación, clima, produjeron resultados idénticos. Es una explicación plausible, pero para muchos se siente incompleta. La otra perspectiva se adentra en el terreno de lo paranormal y la conexión inexplicable que a menudo se atribuye a los gemelos. Existen innumerables anécdotas de gemelos que sienten el dolor del otro a distancia, o que saben cuando el otro está en peligro, o que viven vidas extrañamente paralelas, aunque sean criados por separado, como en el caso de los gemelos Jim. Es posible que la muerte del primer hermano desencadenara algún tipo de evento o estado mental en el segundo. ¿Podría el trauma o una premonición inconsciente haberlo llevado a un estado de distracción o descuido que contribuyó a su propio accidente? Esta idea, aunque no científica, resuena con una parte de nosotros que quiere creer que existen vínculos entre las personas que trascienden nuestra comprensión actual. La tragedia de los gemelos finlandeses sigue sin una respuesta definitiva. Sigue siendo un recordatorio sombrío y poderoso de que a veces los patrones del universo son tan extraños y terribles que la simple casualidad parece una explicación insuficiente. Los ecos presidenciales. En el panteón de las grandes coincidencias históricas, ninguna es tan famosa, tan detallada y tan persistentemente desconcertante como la red de paralelismos que une las vidas y muertes de dos de los presidentes más icónicos de los Estados Unidos, Abraham Lincoln y John F. Kennedy. A primera vista, separados por un siglo de historia, tecnología y cultura, sus presidencias parecen mundos aparte. Sin embargo, al examinar los detalles de sus biografías, emerge un patrón de ecos y simetrías tan preciso que ha alimentado la especulación y el asombro durante décadas. La lista de estas conexiones es larga, y cada punto añade una capa más de incredulidad. El patrón comienza con sus carreras políticas que parecen seguir un calendario cíclico perfecto de 100 años. Abraham Lincoln fue elegido por primera vez para el Congreso de los Estados Unidos en 1846. Exactamente un siglo después, en 1946, John F. Kennedy fue elegido para el Congreso. La simetría continúa con su ascenso a la presidencia. Lincoln fue elegido presidente en 1860. 100 años más tarde, en 1960, Kennedy ganó la presidencia. Ambos hombres, además, se convirtieron en figuras transformadoras en la lucha por los derechos civiles en su país. Lincoln luchó por la abolición de la esclavitud, mientras que Kennedy abogó por la legislación que pondría fin a la segregación racial. Esta postura valiente les granjeó tanto admiradores devotos como enemigos mortales, sentando las bases para la tragedia que definiría sus legados. Es en los detalles de sus asesinatos donde las coincidencias se vuelven verdaderamente escalofriantes. Ambos fueron asesinados en un viernes. Ambos murieron de un disparo en la cabeza. Ambos estaban acompañados por sus esposas en el momento del ataque. Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. Kennedy fue asesinado mientras viajaba en un descapotable, Lincoln, fabricado por la Ford Motor Company. Los ecos continúan con sus sucesores. El vicepresidente de Lincoln que asumió el cargo fue Andrew Johnson, nacido en 1808. El sucesor de Kennedy fue Lyndon B. Johnson, nacido exactamente un siglo después, en 1908.
Ambos sucesores eran demócratas del sur, y ambos habían servido previamente en el Senado. La simetría se extiende incluso a los hombres que les quitaron la vida. El asesino de Lincoln fue John Wilkes Booth, nacido en 1838. El asesino de Kennedy fue Lee Harvey Oswald, nacido en 1939, casi un siglo después. Ambos eran conocidos por sus 3 nombres, algo no tan común en la época, y la suma de letras en ambos nombres completos, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, es de 15. Pero la coincidencia final es quizás la más extraña de todas, una inversión hasta poética de los acontecimientos. Booth disparó a Lincoln dentro de un teatro y luego huyó para esconderse en un almacén, o un granero según las fuentes. Oswald disparó a Kennedy desde un almacén, el depósito de libros escolares de Texas, y luego huyó para esconderse en un teatro. Esta simetría invertida, este quiasmo histórico, parece tan perfecto, tan literario para ser producto del simple azar. Por supuesto, los escépticos y los historiadores han señalado con razón que esta lista es un ejemplo de cherry picking o selección de datos. Se destacan las similitudes mientras se ignoran las numerosas diferencias. Lincoln fue asesinado en el interior, Kennedy al aire libre. Booth era un actor famoso, Oswald era un desconocido. Lincoln murió horas después del disparo, Kennedy casi al instante. Además, algunas de las coincidencias, como que la secretaria de Lincoln se apellidara Kennedy y la de Kennedy se apellidara Lincoln, han resultado ser apócrifas o de difícil verificación. Sin embargo, aún descartando las conexiones más dudosas, la cantidad y la especificidad de los paralelismos restantes son difíciles de ignorar por completo. ¿Son simplemente una anomalía estadística? ¿Un recordatorio de que en la vasta extensión de la historia los patrones están destinados a surgir por pura casualidad? ¿O hay algo más en juego? ¿Un ritmo o un ciclo en los asuntos humanos que no entendemos del todo? La historia de Lincoln y Kennedy sigue siendo un rompecabezas histórico, un eco en el tiempo que nos obliga a preguntarnos si la historia realmente se repite, a veces con una precisión aterradora. La bala que encontró a su dueño. Hay historias que parecen escritas por la mano del destino, relatos donde la causalidad se estira a lo largo de décadas para cerrar un círculo de una manera tan perfecta e irónica que desafía toda explicación lógica. La historia de Henry Sigland es una de esas, una anécdota del viejo Texas que sirve como la parábola definitiva sobre cómo el destino, o quizás el karma, puede tener una paciencia infinita y una puntería impecable. La relación comenzó en 1893 en la pequeña localidad de Honey Grove, Texas. Henry Sigland era un hombre que, según cuenta la leyenda, tenía una reputación de mujeriego. Rompió su relación con su novia, una joven llamada Macy Tignor. La ruptura para ella fue devastadora. Incapaz de soportar el dolor, Macy se quitó la vida. La tragedia desató la furia del hermano de Macy. Cegado por el dolor y la sed de venganza, tomó su pistola y fue en busca de Sigland para hacerle pagar por la muerte de su hermana. Lo encontró en los terrenos de su granja. Sin mediar palabra, el hermano levantó el arma y disparó. Sigland se desplomó en el suelo, creyendo que había vengado a su hermana y cumplido con su sombrío deber. El hermano, abrumado por lo que había hecho, giró el arma hacia sí mismo y se suicidó. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Henry Sigland no estaba muerto. La bala del hermano vengador no lo había alcanzado de lleno. Solo le había rozado la mejilla, causándole una herida superficial, antes de incrustarse profundamente en el tronco de un gran árbol que se encontraba detrás de él. Sigland, el catalizador de toda la tragedia, fue el único superviviente. La vida continuó. Pasaron los años. Sigland siguió trabajando en su granja y el árbol con la bala alojada en su interior siguió creciendo, la corteza sellando lentamente la evidencia de aquel violento encuentro. Pasaron 20 años. La historia se convirtió en un recuerdo lejano, un fantasma del pasado. En 1913, Henry Sigland decidió que el viejo árbol, el testigo silencioso de aquel día fatídico, se había convertido en un estorbo. Era demasiado grande y estaba en un lugar inconveniente. Cortarlo con una hacha o una sierra era una tarea monumental, así que optó por una solución más drástica y típicamente tejana, la dinamita. Con la ayuda de su hijo, perforó varios agujeros en la base del macizo tronco, insertó las cargas de dinamita, encendió las mechas y corrió a ponerse a cubierta a una distancia segura. La explosión fue tremenda.
La tierra tembló y el árbol centenario saltó en 1000 pedazos, reduciéndose a una lluvia de astillas y de escombros. La tarea había sido un éxito, pero en ese instante de destrucción ocurrió lo imposible. La fuerza de la detonación actuó como un segundo disparo. Desprendía la bala de plomo que estaba dormida dentro de la madera durante 20 años y la lanzó por los aires con una velocidad increíble, como un proyectil disparado del cañón más extraño del mundo. La trayectoria de la bala fue recta y certera. Cruzó el campo y encontró a Henry Sigland impactándole directamente en la sien. Murió en el acto. La bala, disparada 20 años antes en un acto de venganza, finalmente había encontrado a su objetivo. La historia de Henry Sigland es un relato casi perfecto de justicia poética. Desafía las leyes de la probabilidad hasta un punto absurdo. ¿Fue la casualidad más increíble jamás registrada? ¿O fue una demostración de que hay fuerzas en juego? Llámese destino, karma, o simplemente la extraña física del universo, que aseguran que ciertas deudas siempre se pagan.